We bring in the studio this morning one of the gay rights activists, Mr. Should I call you Mr? Pepe Julian Onzima. Thank you for coming in. Thank you for Good having morning. me. Morning to you. Why are you gay? Y contra el derecho de las parejas homosexuales a adoptar, se encuentran los sectores más conservadores del catolicismo. Para los participantes en esta marcha solo existe. El Papa Francisco ha condenado la legislación injusta que penaliza las relaciones homosexuales en todo el mundo y defendió que la homosexualidad no es un delito. En una entrevista con Associated Press, el pontífice dijo que quería que la Iglesia trabajara para acabar con esas leyes. Somos todos hijos de Dios. Salían a Y Dios nos protestar quiere contra las como bodas gays en estamos y con la fuerza 120 que luchamos cada localidades uno por mexicanas. nuestra dignidad. Este sábado la Asociación Frente Nacional. El ser homosexual no es un delito. No es un delito. En resumen, no. Desde ningún aspecto el ser homosexual es fundamentalmente malo. Eso es todo. Puedes no ver el resto de este video y seguir con tu vida, porque este video es claramente largo. Pero supongo que aquellos que esperaban un sí como respuesta no estarán tan convencidos por la mera seguridad con la que dije la oración, aunque no veo por qué no. Voy a acaparar todos los temas que se te puedan ocurrir. ¿Por qué no es malo según la ciencia? El IQ y la inteligencia de las personas homosexuales, la pedofilia y las personas homosexuales, los homosexuales como padres y qué dice la Biblia al respecto. Cosa que probablemente te sorprenda, si no es que te cansas antes de escuchar la palabra homosexual, porque la voy a repetir mucho. Si te crees muy listo y tienes algún argumento en contra, te reto a quedarte, porque probablemente lo habré investigado porque créeme, hice mi tarea. Así que empecemos desde lo más básico. Aunque asumiré que tú, como mi hermosa e inteligente audiencia, ya sabes que es un homosexual, ¿no? Un gay, un joto, un fan de la América, una lesbiana, una tortillera, una de las que tiene el cabello así. Y por supuesto, hay quienes les gustan los dos. Más de dónde elegir, como el lado napolitano, como Nusita. ¿A quién no le gustan los Nusitas? Pero para simplificar, alguien homosexual es alguien con atracción hacia el mismo kit de genitales que ellos poseen. El término bisexual desaparecerá de esta conversación porque casi nunca se explora a ellos. Si eres bisexual, te juro que no es a propósito. De hecho, llámame, por favor. Y también, cabe recalcar que me dedicaré a hablar solo de la porción LGB, pues el tema, aunque estrechamente relacionado, tiene sus características particulares que ameritan otro video para ser discutidas apropiadamente. Y todavía no sé si siquiera hay otro video, porque quizá puedas ver que este es mi primero. Entonces... ¡Ja! ¡Gay! Mucho de la conversación con respecto a la homosexualidad es frustrante. Básicamente todo el argumento proviene del axioma de que ser homosexual es negativo. No, un axioma no es solo la nave de Wall-E, sino algo que no requiere demostración o algo que se cree sin cuestionar. Entonces, ¿ser homosexual es un Wall-E? No, espera. ¿Ser homosexual es malo? Los datos dicen no. Para empezar, los homosexuales no son psicológicamente distintos. En 1975, una psicóloga llamada Evelyn Hooker, la más grande chat, llevó a cabo un experimento para evaluar el índice de ajuste social de 30 hombres homosexuales y 30 heterosexuales. Los acordó por edad, IQ y educación, y les hizo 3 tests distintos: el test MAPS, el TAT y el de Rorschach. Yo veo una caca. Eso. Acto seguido, llegó con 3 expertos de los tests y les retó a separar a los homosexuales de los heterosexuales. Alerta de spoiler, no lo lograron. Claro, uno puede decir que 30 es una muestra muy pequeña, pero es un número sorprendente para el tiempo en el que fue hecho. En esa época era difícil encontrar 30 hombres heterosexuales dispuestos a participar en un experimento así, y también encontrar a 30 homosexuales vivos. ¿Y esto?
trazó el camino para que eventualmente la homosexualidad fuera removida de ser clasificada como enfermedad mental. Es importante que se note cómo esta investigación está hecha, con test psicológicos que examinan el subconsciente del paciente y donde datos influyentes fueron tomados en cuenta, como IQ, escolaridad, etc. Porque quizás si eres muy tonto o mal a propósito, puedas hacer un papel de investigación como este. Son los homosexuales, no daño a la sociedad. Y es la homosexualidad compatible con completa salud. Témele a los gays. Este papel está hecho con la cola. Claro, este es solo el abstracto, pues soy pobre y cualquier presión a algo digital es demasiado. Unas monedas, señor. Pero uno ya puede notar los problemas de tan solo pensarlo un poco. En 1989 se tomaron 4.340 adultos, un número mucho más grande, claro, pero no se tomó en cuenta nada más que su sexualidad. Se dedujo que los homosexuales y bisexuales eran más degenerados gracias a 500 preguntas sobre sexualidad, no pruebas subconscientes o científicas, solo preguntas. Puedes notar aquí un error en 1989, cuando era normal discriminarlos y escupirles en la cara. Y dijeron, oh, pues deben tener tantos traumas por ser asquerosos gays, no por cómo los tratamos como sociedad. Me lo imagino así. Güey, tú eres gay. Sí, es difícil admitirlo, pero sí. Ajá, bueno, ¿tú te follas gatos? ¿Qué? Gatos, te coges gatos. Oh, sí, pero no es que esté orgulloso. Es un problema. Creo que proviene de todos los traumas que he vivido a lo largo de mi vida. A los 15, mi amigo me dio una golpiza cuando le confesé que era gay. Y cuando tenía 18, mi padre me echó de mi casa. Supongo que todo este rechazo de mis seres cercanos, personas en las que confiaba, me ha llevado a refugiarme en el placer sexual, a buscar nuevas maneras de llenar el vacío que me dejó ser rechazado sentimentalmente por todos a mi alrededor, por mi familia, por mi propio padre. Ajá, aunque no te pregunté. Oye, ¿tú eres gay? No. ¿Te follas gatos? No. Gay destroyed. Sí se entiende el problema, ¿no? Por cierto, qué estúpido que este estudio considere tener varias parejas o ser aceptar orgías como algo malo. Eso es un chat momento. Y aunque las pruebas sean bastante inconclusas, conforme si los homosexuales tienen mayor probabilidad de tener enfermedades mentales, incluso en estudios donde esto se probó cierto, teniendo la gente LGB mayor probabilidad de abuso de drogas y pobre ajuste social, los consensos científicos rechazan la idea de que se deba a solo ser homosexual, y mejor creen que sea los factores externos la razón de todos estos malestares. ¿Por qué crees que los niños americanos tirotean las escuelas estilo Call of Duty? No es porque en el agua haya jugo gamer. No es porque tengan el gen de la violentitis. Es por, y va a sonar irónico, pero es por la sociedad. What the fuck. Y hay estudios que se encargan de probar esta hipótesis. No lo del tiroteo escolar, lo de los gays. Que dicen ser los estresantes externos los que hacen mucho más probables que una persona homosexual tenga problemas mentales. Como el crecer en un ambiente homofóbico, rechazarse a uno mismo por esta razón, tener verdaderas experiencias de rechazo y discriminación, etc. Si ser gay fuese la razón por la que son más propensos a tener desórdenes mentales, esos factores no harían ninguna diferencia, o al menos se notaría una moda. Y se ha comprobado que el estrés puede influenciar todo,
como tareas periféricas, memoria de un individuo y las ganas de jugar Call of Duty 3D con tu maestro de química. Así que no me digan que el abuso psicológico no haría nada por estas personas. Entonces, los consensos científicos parecen indicar que, en lugar de la sexualidad, el nivel de ajuste social que tiene alguien no heterosexual tiene que ver con, redoble de tambores, aceptación. ¡Qué puta sorpresa! Aceptación de uno mismo y comodidad con su identidad sexual. Como en este estudio de Detroit, donde se estudiaron mujeres lesbianas y se vio que el tiempo que hubieran estado fuera del closet se relacionaba con su grado de ajuste social, y entre más tiempo hubieran pasado sin aceptar su sexualidad, peor les iba. O este estudio de Australia y Noruega, donde la percepción de reacción social era lo que causaba gran estrés, y por consecuencia, peor ajuste social para hombres homosexuales estudiados. O este donde, mientras hombres homosexuales en promedio calificaron peor en 4 escalas e igual a 6 a sus contrapartes heterosexuales, los hombres gays masculinos calificaron mejor en 6 factores e igual en otros 6 a heteros masculinos. O sea, un hombre homosexual masculino come y es probablemente más vergas que tú. Quizá uno de verdad es lo que come. Y si eres uno de esos que cree que el coeficiente intelectual lo es todo, por alguna razón, también hablaré brevemente de los estudios entre la homosexualidad, el coeficiente intelectual y otras medidas de inteligencia que necesitas para ver Rick y Morty. Para ser justos, necesitas tener un IQ bastante alto para comprender Rick and Morty. Parece que las personas homosexuales son ligeramente más inteligentes que las hetero. Además de más creativas. Y digo parece porque tristemente no hay muchas investigaciones que pudiera encontrar al respecto. Personalmente creí que se comprobaría sin lugar a dudas que no hay considerables diferencias entre los dos. Pero de nuevo, la ciencia no siempre es lo que queremos. Y lo sé, para ti, un redditor heterosexual hombre sigma pitudo quizás suene ilógico. Pero bien, quizá le haga falta un poco de fosfato de neón a tu dieta. ¿Lo entiendes? ¡Pene! En teoría, el fosfato de neón no existe porque neón es un gas noble y no se puede reaccionar. ¡Cállate! Es un buen chiste. Pero bueno, de regreso a los estudios. Primero iré con el que encontró algo contrario al resto de los estudios en esa área, realizado por Milton Noakes. Este tomó un grupo de 15 personas heterosexuales y 15 homosexuales y les dio una prueba llamada la escala de inteligencia adulta de Wechsler, o WISE en inglés. Este papel no tomó en cuenta el género de los alumnos y dio como resultado que los heteros calificaron mejor que los homos, pero las diferencias fueron tan insignificantes que ni el autor la tomó como prueba de nada, y de hecho, el estudio te dice que no concordaba con el resto. Después está este estudio con grupos de 20 hombres hetero, 20 hombres homosexuales y 20 mujeres hetero, que estudió la inteligencia verbal de los candidatos, acordándolos por clase social, destreza y otras cosas. El papel dice que no hubo diferencias en IQ, que también se tomó en cuenta, pero aunque curiosamente dice que hubo diferencias entre habilidades verbales y no verbales, no dice los resultados. Y no los puedo ver porque cuesta dinero, ¡maldito capitalismo! Y por cierto, ¿por qué no lesbianas? En este otro, con un total de 324 participantes, ya finalmente un número en los centenares, hombres y mujeres hetero, junto a hombres homosexuales, hicieron una prueba de inteligencia NARD que se usó para determinar 3 distintos resultados. Y se demostró que los hombres homosexuales tuvieron muchos menos errores que los hombres y las mujeres hetero, tomando en cuenta años de educación. Algo interesante es que entre los hombres heterosexuales, los más afeminados fueron los que tenían mayor IQ, y entre las mujeres, las más afeminadas parecían tener menos IQ. O sea, repito, Einstein, Tomboy también. Y por cierto, ¿por qué aún no hay lesbianas? ¿Dónde están las lesbianas? Aquí
Hay un análisis sistemático de varios estudios que parece indicar que los grupos de hombres con tendencias no reproductivas u homosexuales, de manera casi inequívoca, resultan más inteligentes en test de IQ y otros medidores de inteligencia. Esto siendo solo falso en grupos de prisioneros. Aunque está hecho por un investigador bastante acreditado, James D. Weinrich, el hecho de que solo un párrafo de un tipo diciéndolo con seguridad no es muy convincente. ¿Quién se convence así? No puedo acceder para ver todo el análisis, por lo que fue bueno que encontrase todo un papel de Cambridge que se dedique a explicar algo muy parecido a esto desde una perspectiva evolutiva. ¡Y gratis! ¡Gratis! ¿Está hecho por un racista? No, por más que quiera hacer como que sí lo hago, no investigo la vida de cada uno de los científicos en este video. Aunque lo parezca por la cantidad de horas que he jugado Skyrim, no tengo tiempo infinito. Lo que hice fue leer las primeras 4 o 5 páginas, donde vi que había un montón de citas, y para no tener que buscarlas una por una, busqué si había una crítica al respecto. Pues confío en que al menos el 80% de la población es más capaz en casi cualquier cosa que yo. Y sobre todo si se trata de tener la paciencia suficiente para buscar todas estas fuentes. Y bueno, me encontré con una crítica a un papel de Satoshi Kanazawa. Pero este se llamaba ¿Por qué las mujeres negras son menos físicamente atractivas que otras mujeres? Entonces abrí una lata de gusanos que me fue imposible cerrar. Mi punto es que este tipo es aparentemente un incel, un virgen gruñón asocial que intenta usar la psicología para justificar por qué las mujeres no quieren dormir con él. Me pregunto por qué nunca tengo novia. Parece que, aunque el tipo sea triste y patético, sus estudios tienen cierto grado de razón, solo que con el enfoque equivocado. Creo que se debe a algo que he visto en otros lados, donde los neurobiólogos dicen que todo se origina en el cerebro, sin tomar en cuenta que el cerebro es influenciado por todo. Me dan ganas de hacer un video entero en él, pues parece una situación muy interesante y gris, pero no quiero ya extenderme más por ahora. Este estudio no será tomado en cuenta por más que explique las cosas a mi favor, porque parece que el autor está un tanto... sí. Pero bueno, incluso si los consensos científicos declarasen que las personas homosexuales están 20 puntos de IQ por encima de los heteros, o al revés, o comprueben la realidad que los femboys tienen el doble de IQ que el humano promedio, ¿realmente importa? Hay científicos que ni siquiera creen que la prueba de coeficiente intelectual sea indicativa de inteligencia, pues mientras esta mide 6 tipos de habilidad, lo que constituye la capacidad de alguien siempre está cambiando. Antes eras más talentoso si cazabas más y tenías más músculos. Hoy en día puedes tener más éxito si tienes habilidades como actuar, hacer contactos con las personas indicadas, jugar videojuegos muy bien, ser cringe en YouTube, entender qué mierda es una criptomoneda, etc. Por eso, la gran mayoría de estudios que he encontrado se preguntan cosas reales e importantes, como qué tanto se suicidan los LGBT, por qué son más propensos a tener desórdenes, en lugar de Que también pueden conectar las formas entre sí. Pero bueno, el punto es que las personas homosexuales y bisexuales adultas no parecen tener verdaderas y significativas diferencias de ajuste social. Pero como especifiqué adultas, sé lo que me dirás. ¿Alguien quiere pensar en los niños, por favor? Y bueno, vamos a hablar de los niños. Hay normalmente 3 rutas que tomar con el argumento de los niños. No les muestren cosas gay a los niños porque los van a confundir. No dejen a los gays con los niños porque son pedófilos. No dejen que los gays sean papás. Ellos necesitan un papá y una mamá. Y me gustaría abarcar uno a uno cada uno de estos.
Para empezar, mi estancia en lo referente a los niños es que nadie debería tener ninguno y deberíamos repudiarlos socialmente, tanto como ser antivacunas o matar perritos bebé. Pero no vengo a discutir la moralidad de tener las bolas de grasa que algunos deciden llamar bendición, mientras otros llaman la razón por la cual me mudé de improviso a Guatemala. No, vengo a advocar por su protección de Los gays. El primero es el más sencillo de ver porque es estúpido. Por eso quería empezar mostrando que, científicamente, no hay nada malo con ser homosexual, pues la mayoría de los argumentos se desmantelan si uno usa la realidad. Pero hablando de realidad, imaginemos un niño que crece pensando que es gay, pero el chico, conforme está creciendo, se da cuenta de que le gustan más las niñas. No es gay como los hombres en la tele. Y se mortifica y se siente horrible porque, oh Dios mío, no es gay. ¿Qué dirán sus amigos? ¿Qué dirán sus dos padres al enterarse? Oh, espera, esto no sucede. Difícilmente un hombre heterosexual pasará por esto. ¿Y sabes por qué? Las personas no se mortifican por descubrir que son hetero. Las personas ni siquiera se mortifican por descubrir que son gays. Las personas se mortifican por el qué dirán. Quiero que quede bien claro que uno no se confunde por la sexualidad, sino por el rechazo a esta. Quizá hayas escuchado que los niños y jóvenes de comunidades LGBT tienen 5 veces la probabilidad de haber intentado suicidio. Pero igual a lo que vimos en la parte anterior, los problemas son por el rechazo. Rechazo de su familia, de sus compañeros de escuela, de su comunidad. Aquí está el papel más detallado que jamás haya visto hablando al respecto. Se ha encontrado que aquellos jóvenes de la comunidad queer que sufrían altos índices de rechazo por parte de su familia eran hasta 8.4 veces más propensos a intentar suicidio. Para que te des una idea, es casi el número de hombres que ha tenido tu mamá esta semana. Se puede observar que la probabilidad de suicidio se ve aumentada por no sentirse seguro en la escuela, apoyo social inadecuado y experiencias de maltrato. ¡Qué sorpresa! Y sí, veo que ahí dice que la relación entre desórdenes mentales y este tipo de maltrato es mezclada o inconclusa. Pero en los estudios que pone para retar la hipótesis, uno de estos no toma nada más que la sexualidad para hacer la conexión de problemas mentales. Es decir, ellos no miraban por abuso o sucesos negativos por los cuales se podría explicar el comportamiento suicida. Pero los otros dos dicen que la relación entre sexualidad y comportamiento suicida podría estar mediada por uso de drogas y sucesos victimizantes. Es decir, apoyan la idea de que la relación existe, no la contradicen. No sé por qué pusieron estos aquí. Entonces, aunque este papel no lo diga directamente, parece totalmente claro que la relación es verdadera. Quiero dejarlo muy claro. Los jóvenes no se sienten mal mágicamente por ser homosexuales. ¡Gay! Tal como que un niño sepa que los gays existen, no lo hará mágicamente gay, pero lo hará darse cuenta de que la posibilidad existe, para que de mayor pueda decidir. Por eso es que es bueno tener un poco de representación homosexual. No es la gran cosa si no la hay, pero tampoco si la hay. Y sé que habrá gente que diga, mi problema no son los gays en la tele, mi problema es que sexualizan las cosas. Me recuerda a la situación de Luca ya hace un tiempo. No, los gays están interpretando que esta película es gay. ¡Qué putos locos asquerosos! ¿Por qué está mal que los niños sean gay? Porque no son gays, el mismo creador lo dijo. La gente puede interpretar el arte como ella quiera. Sí, pero ¿por qué sexualizar a los niños? Que a ti te digan niños gays y de inmediato los imagines follando es sospechoso de tu parte, no de los demás. ¿Acaso cuando hay una parejita de niños te imaginas algo sexual? Pero tienen razón en algo, no hay que sexualizar a los niños, porque luego vienen los pedófilos y... ¿Tú sabes qué es lo que provoca que los niños sean abusados sexualmente y no acusen a sus abusadores? Que sean sexualizados sin darse cuenta, que empiecen relaciones sexuales prematuras. No, la respuesta no es ver gays en la tele. La respuesta es, además de, tú sabes, pedófilos, es falta de educación sexual.
Si a un niño se le enseña qué es una relación normal, o al menos que no deberían hacer con adultos, tienen menos probabilidad de ser orillados a una relación abusiva o explotación sexual. Una educación sexual comprensiva los ayuda con esto, además de evitar embarazos no deseados e infecciones de transmisión sexual. ¿Sabes con qué cosa, curiosamente, no ayuda? Con el aumento de sexo que tienen. De hecho, una educación sexual hasta parece retrasar la edad para la primera relación sexual, pues espera que los jóvenes mejor informados no lo hagan hasta que estén seguros de lo que hacen, contrario a los que no están educados de los riesgos, que solo dirán, ay güey, ando bien eléctrico. Y al pensar en protección dirán alguna estupidez como, ay güey, es que el condón me aprieta. Pero bueno, todo es para evitar que los terribles gays los abusen, ¿no? Si la gente dice que hay una relación entre pedofilia y homosexualidad, ¿habrá algún estudio que lo demuestre? No. Vamos a buscar juntos. Hay que buscar, por ejemplo, las palabras homosexual, pedofilia, estudio. Para empezar. Sí, escribí esa parte de guión hace como 4 meses. Entonces, el problema es que ahora casi todos los links han cambiado. Entonces, pero no quería tirar todo esto porque es muy gracioso. Es casi increíble el que estos fueron los primeros resultados. Por eso es que lo quería mostrar. Pero ahora todos los resultados cambiaron. Entonces, pero créanme en que estos fueron los primeros que salieron. Créanme, por favor. Necesito que me crean. Créanme. Como buenos investigadores, presionamos el primer link y no veremos absolutamente nada más. Leamos. La pedofilia se ha relacionado con el bajo coeficiente intelectual. Eso no le pasa a los gays. Mayor preferencia manual izquierda. Ok, genocidio de zurdos. Ya sabía yo que eran del diablo. Menor talla física. Bueno, que yo mido 1,85. Oh no. Problemas durante el neurodesarrollo. Eso lo explicaría. También abuso sexual en la infancia. Sí, tiene sentido. Lesiones cerebrales que se expresan como trastornos neuropsiquiátricos. Neurotóxicos en etapas prenatales. Literalmente se excitan de formas distintas. Nope. Nada de gays. Casi parece que no tiene nada que ver. Voy a pretender ser un investigador serio y abriré el segundo link. Claro, después de 2 horas de descanso en Skyrim, porque ser un investigador serio, pero no me voy a esclavizar. ¿Qué es esto? ¿Es un blog? Nah, no suena legítimo. Esto no es un estudio. A ver, tercer link. Y mi puesto académico, por favor. Cuarto link. Quinto link. Este sí se ve legítimo. Es un artículo de La Jornada. Pruebas del vínculo entre pedofilia y homosexualidad. Este es un periódico casi tan serio como yo. Ellos tienen las pruebas. Exigen al Vaticano. Oh, claro. No es totalmente una manera sensacionalista de encabezar tu artículo. Gracias, La Jornada. Esto es solo una columna hablando de lo que dice la gente distinta. Muchos psicólogos y psiquiatras han demostrado que no hay relación entre el celibato y pedofilia, pero muchos otros han demostrado, y me han dicho recientemente, que hay relación entre homosexualidad y pedofilia. Por supuesto que sí, amigo. Espera, ¿dónde he visto yo esto antes? El escándalo en ciertos grupos de la sociedad y de los medios de comunicación por hechos inmorales en los cuales han estado involucrados sacerdotes pareciera diluirse en la hipocresía del reconocimiento de valor o indiferencia a actos que no se condicen con la dignidad humana. Prostitución, programas de educación sexual basados en sexo seguro, propaganda del control de natalidad o soluciones a la infertilidad que colocan a los niños como productos de consumo. ¿Qué? Primero, ¿en tu mente todas estas son comparables a violar niños? En segunda, me encanta cómo sexo seguro está entre comillas. ¿Por qué les inculcan el sexo seguro? Yo quiero que mi hija tenga un hijo a los 16 junto a un caso de gonorrea. Tercero, ¿soluciones a la infertilidad que colocan a los niños como producto de consumo? ¿Qué significa eso? ¿Preferirías que no se vendieran soluciones a la infertilidad? Porque si ese es tu problema, estoy contigo. La infertilidad no requiere solución. Pero si no, ¿qué carajos quieres decir? Es aquí donde la relación entre homosexualidad y pedofilia ha sido tergiversada al no considerar datos científicos actuales.
El sentido común nos permite reconocer que el desarrollo de la identidad sexual, que con el tiempo y si no es truncada en su normal desenvolvimiento, permite la expresión de la diversidad sexual en su doble polaridad masculina y femenina. ¿Qué? ¿O me parece un ataque? ¿O este hombre buscó la manera más rebuscada de decir ¡ahí vienen las lesbianas! El término sexo, formado de latín cercare, que significa separado distinguido que Estados Unidos, nos significa tanto esta diversidad dual como también la complementariedad de los Estados Unidos. Esto no es nada, esto no significa nada. Me recuerda a los mataditos que ponen palabras complicadas en sus escritos sin saber ni qué palíndromos estas significan. Un segundo. Más sentir de evidencia en experiencia. El reporte científico tiene evidencia de investigación de muestras que tiene posibles tanto para las varones como para las mujeres de cambio de la homosexualidad o la heterosexualidad. Mamá me cagué. ¿Ah, sí? ¡Vaya! ¡Primicia! El gayismo ha sido curado. Es una cita de nart.com. Jamás había escuchado de esta página. ¡Echémosle un vistazo! Oh, supongo que todas las pruebas de la cura a la homosexualidad se han ido. Desaparecidas. Es una treta del gobierno. Investigación en los casos de abusos a menores en Estados Unidos que involucraban a sacerdotes, el cual reflejó que más del 80% de los pedófilos son homosexuales. Esto es, varones que abusan de otros varones. Lo que no quiere decir que toda persona con orientación sexual sea pedófilo. Ah, pero sí que todo pedófilo es sacerdote. Pero bueno, dijo 80%. Suena muy mal. Bueno, busquemos ese informe. El País, una página que sí conozco. Ajá, 4%. Ah, no, perdón. Ese es el porcentaje de curas católicos acusados de abuso. Ajá, 16%. Ah, no, perdón. Ese es el porcentaje de curas pederastas que se metieron con niños de 8 a 10 años. Ajá, 56%. Ah, no. Ese es el porcentaje de curas pederastas que fueron acusados solo una vez. O sea que el 44% fueron acusados más de una vez. ¿Por qué será que me estoy equivocando tanto? Oh, mira, ahí está. 80%. Espera, ¿qué es esto? El informe de John Jay College no vincula la orientación sexual de los perpetradores con los delitos, al resaltar que el abuso es un delito oportunista, ya que por lo general los curas tienen más relación y acceso con chicos que con chicas. Ah, sí, eso tiene más sentido. ¡Whoops! Bueno, sigamos buscando. Debe haber alguien por aquí que apoye su opinión con pruebas, ¿no? Ahora busquemos, no sé, algo vago como relación entre la homosexualidad y la pederastia. Ese ya me la sé. A ver este. La razón, inevitablemente, se ve condicionada en sus decisiones por las emociones y estas, a su vez, están condicionadas por nuestras creencias y nuestros valores. Por ello, creo que el debate actual sobre las parejas del mismo sexo y el derecho a la adopción debe ser analizado con sosiego y con la mayor objetividad posible. Estoy totalmente de acuerdo. Hay que ser objetivo con estas cosas. Estoy en contra de la ideología de género. Ok, ¿por qué, Mr. Objetivo? La ideología de género es dañina en sí misma para el ser humano en general y para los niños aún más. Esperaba como mínimo una simple razón para que pudiera desmentirla y después reírnos todos de ella. Pero como no pone ninguna en su lugar, hay que reírnos de que no tiene ni un renglón de razón. Los defensores de la pedofilia siguen los mismos pasos que realizó el lobby gay. Considerar la pedofilia como una clase más de identidad sexual, eliminarla de los sistemas de clasificación de los trastornos mentales y desarrollar un relato social que modifique el concepto inmoral que actualmente predomina en la sociedad por otro de aceptación. El hacer equivalente estos dos es un problema, porque no es que el lobby gay haya eliminado la homosexualidad de los trastornos mentales, lo hicieron los científicos. La pedofilia nunca alcanzará este estado porque ¡sorpresa!, lo dice la ciencia. Las prácticas homosexuales son antinaturales e intrínsecamente reprobables. Eso es lo que sostiene la iglesia oficialmente. ¿Totalmente seguro de eso? ¿Estás verdaderamente seguro de eso, Mr. Objetivo? ¡Suenas muy convencido! Hablaremos de eso más tarde. Estos días, el arzobispo de México, Norberto Rivera, ha relacionado la homosexualidad con la mayor incidencia de enfermedades venéreas, mayor probabilidad de que los niños adoptados por parejas homosexuales sufran de abusos sexuales, tengan mayor variedad de problemas emocionales, problemas de rendimiento académico y dificultades con su identidad sexual. Incluso si estuviera citando una verdadera autoridad y no a mi abuelita me dijo que... Ya demostramos que estos problemas
son causados por presión social. Pero ¿qué pasa con este problema? Bueno, más tarde en el documento admite que esto no tiene bases científicas. Y ahorita demostraré que no tiene bases científicas. Deseo No es exponer, es exponer. Deseo expone brevemente algunos de los mecanismos a través de los que una persona puede ser pederasta. ¿A través de los que puede ser pederasta? Eso no suena correcto, pero bueno, hablará de las causas por las que uno es pedófilo, ¿no? Como lo que vimos antes. Expone 4 mecanismos que podría explicar Expone 4 mecanismos que podrían explicar la etiopatogenia de la pedofilia. No voy a hacer otra toma de esa palabra. 1. La congruencia emocional o necesidad emocional de relacionarse con los niños. Que eso es un síntoma, ¿no? O sea, que te atraiga un niño no provoca que tengas el desorden. Es al revés. 2. La excitación sexual. Es decir, solo podría excitarse sexualmente con niños. ¿Qué? ¿Uno es pedófilo porque se excita con niños? No me pinches digas. Y yo hablando de la gente que se excitaba con las flatulencias. 3. La obstrucción. Es decir, las vías normales de satisfacción sexual no están disponibles o el coste personal sería mayor. ¿Crees que el celibato de los sacerdotes ayuda a obstruir su satisfacción sexual? 4. La desinhibición. Ante la excitación sexual es incapaz de controlar el deseo. Señoras y señores, hemos descubierto la cura para la pedofilia. Tan solo deja de excitarte con niños, ten mucho sexo y contrólate cuando se te pare. Pero bueno, por más estúpido que esto último haya sido, al menos él se da cuenta de cosas reales, como que no hay más pedófilos entre los homosexuales, o el creer que los hijos de parejas homoparentales sufren más abuso no tiene bases científicas, así que buen trabajo con el más bajo de los estándares, aceptar la realidad objetiva. Genial. Conservo mi procesador de aplausos sarcásticos. Y ahora, en frases que le preocupará escuchar a mi vecino, hablemos de pedófilos. Porque contrario a estos dos líderes de opinión, incluso yo pude encontrar investigaciones científicas que parecen indicar que los homosexuales son más pedófilos que la población heterosexual. Repito, parecen indicar a primera vista, como este estudio. Oh, Dios mío, los homosexuales son de 90 a 100 veces más propensos a abusar niños. Evitan las alarmas, debemos proteger a los niños. ¿A qué? Fueron investigadas solo 30 personas en 1985, sin siquiera investigar si los individuos eran realmente homosexuales o solo lo habían hecho porque la oportunidad se les había presentado, como en los sacerdotes. Vaya, veo por qué podría haber dado los números tan exagerados que dio. Porque sí, depende mucho si estas personas eran verdaderamente homosexuales, porque hasta yo podría tirar el jabón en una prisión y de pronto ver que el 100% de los hombres en toda la humanidad son homosexuales. Y ese es un fenómeno que se hizo muy popular, el hecho de que personas hetero usan a otras personas de su mismo sexo para satisfacerse en prisión, porque bueno, en tiempos de guerra cualquier hoyo es trinchera. Por esto, en otro estudio 9 años después, cuando se toma en cuenta si el abusador tenía una vida de parejas homosexuales, la probabilidad de que un abusador fuera homosexual se disminuye de entre 3.1 a incluso 0%. De hecho, un estudio hecho alrededor de esos tiempos hizo lo siguiente. Tomó un grupo de hombres homosexuales y de hombres heterosexuales y les mostró erótica de niños. Fue por la ciencia. Erótica de niños de ambos sexos. Los hombres homosexuales no demostraron mayor excitación con niños que los heteros con niñas. No sé demasiado del tamaño de los grupos porque de nuevo no puedo leer un artículo que cuesta dinero, pero esto suena como algo bastante ilustrativo. Y básicamente no ha habido un estudio legítimo que demuestre una conexión. Aquí hay un papel de la organización LGB Psychology que entra a gran detalle a hablar sobre los estudios que declaraban decir esto, pero tenían problemas de análisis. Por ejemplo, en uno se tomaron hombres homosexuales y heterosexuales y se les presentó rostros de hombres y mujeres con edades de 15 a 58. Se les pidió que los calificaran en una escala de atractivo sin saber las edades. Los hombres homosexuales le dieron mayor puntaje a los chicos menores de 18 que los hombres hetero a chicas menores de 18. Pero el mismo estudio dice que esto podría significar nada, porque bien, sencillamente pudo haber sido que los chicos menores eran más convencionalmente atractivos que las chicas menores.
U otro que juntaba agresores sexuales condenados y les preguntaba, ¿niña o niño? Y los clasificaban según el sexo del infante que hubieran perjudicado. Sí, de nuevo, sin contar la verdadera sexualidad de los hombres. Y así va por cada uno de los estudios citados y dice que su metodología tiene fallos. Entonces, si los homosexuales aparentemente no son más pedófilos, ¿qué pasa con las familias Hay personas que dicen que los niños de familias homoparentales se la pasan peor que los niños en familias hetero. Pero la ciencia dice que esto es cerca de falso, pero más que nada inconcluso. En este artículo de The Conversation, un verdadero investigador va por cada una de las declaraciones acerca de los malos que son los padres gay. Y básicamente dice no. Mientras no se prueba que las familias homoparentales sean mejor, todos los estudios citados demuestran que a un niño principalmente le ayuda el que los padres se mantengan unidos e involucrados, buena estabilidad social y un buen nivel socioeconómico. O sea, nadie en Latinoamérica. Hubo un tipo que intentó demostrar en un estudio que familias homoparentales eran peores al criar niños, incluso en doble proporción, pero cuando la gente comenzó a ver a sus datos, se dieron cuenta que el tonto tuvo problemas clasificando relaciones homosexuales, algo que incluso Pornhub sabe hacer, haciendo que el autor comparase familias hetero casadas estables con cualquier familia homoparental, incluso con familias recientes o madres lesbianas solteras. Me pregunto por qué habrá dado el resultado que dio. Retroceder al párrafo anterior. Espera, eso no lo tenía que leer. Y se han hecho muchos estudios donde se comparan familias hetero felices con matrimonios lésbicos felices, donde los niños resultan igual, aunque casi no se hacen estudios con relaciones gays porque hay muy pocas parejas de esta naturaleza, principalmente porque al haber dos padres, ambos se confunden sobre cuál se debe ir por cigarros y terminan yéndose los dos. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Pero hey, en el espíritu de ser justos hay que ver al lado contrario. Pues encontré este papel que recopila un buen número de estudios que parecen demostrar problemas entre los hijos de padres homosexuales. Así que le daré un buen vistazo a cada uno. No para desacreditarlos totalmente, solo para demostrar que tienen más cosas dudosas que varios. Y a mí me desacreditó totalmente no poder pronunciar esa palabra. Vamos a verlo en un orden no cronológico, pero sí conveniente. Para empezar, el estudio 3 no tiene comparativo heterosexual, así que no significa absolutamente nada para nosotros. Es como querer jugar un partido de Quidditch cuando uno de los equipos es Gryffindor y el otro equipo son un montón de escobas. El séptimo es ese que ya expliqué por qué es tan equívoco. Adivina cuáles de estos grupos son para familias homoparentales. Por lo que todos estos grupos, pero de forma homosexual, fueron condensados aquí. Esto es estúpido. El octavo y el noveno dicen que los niños criados in vitro, en inseminación artificial y por medio de gestación subrogada, pueden conectar menos con sus padres. Este no es problema de los homosexuales, es problema de la inseminación artificial. Además, el noveno dice que los niños fueron evaluados a los 3, 7 y 10. Las conclusiones diciendo que el nivel de desajuste a los 7 es peor, pero no a los 10. El segundo fue uno de los más interesantes, porque esta página dice que el estudio es excelente y usa datos sorprendentes para el tiempo en el que este fue realizado, además de ser hecho por un investigador muy dedicado. Quiero dejar en claro que mi punto no es decir, son muy tontos y yo muy listo. Es solo ver por qué estas investigaciones podrían dar resultados que, a nivel superficial, parecen negativos. Tengo un problema diciendo la palabra problema. No sé pronunciar la puta R. Problema. No voy a hacer otra toma de problema. El problema con este fue que los niños de parejas homosexuales fueron concebidos en relaciones heterosexuales anteriores y ese niños de primaria. Regresando a ese, todos los niños se benefician de que los padres se mantengan unidos. Imagínate tener de 6 a 12 años
y tener que vivir una separación o un divorcio. Sé por experiencia personal que es muy difícil. No, cállate, no tengo problemas de papá. Un problema similar tiene 5, donde el mismo autor reconoce que se debe a varios cambios de la familia. Es lo que me hiciste, padre. Por eso no puedo pronunciar la R. El número 4 dice que al comparar 68 hijas de padres homosexuales o bisexuales con 68 hijas de padres heterosexuales, las chicas en el primer grupo se sentían menos cómodas con la intimidad, tenían menos confianza en otros y más ansiedad en sus relaciones. 68 es un número muy pequeño, pero hay que darle una oportunidad. Pero cuando lo busqué, sucedió lo más irónico de la vida. Encontré este blog de Walter R. ¿Chom? Encontré este blog de Walter que dice que este estudio de Sirota merece crédito, pero termina diciendo razones por las que no debería tener nada de crédito. Primero, fue publicado en 2009, pero su investigación fue hecha en 1997. Voy a dejar eso adentro. Segundo, dice que Sirota no controló por parejas divorciadas. El tipo dice que incluso si hubiera sido estadísticamente significativo, pero después procede a citarse a él mismo. Y en un grupo de solo 68 personas, incluso uno divorciado hubiera producido gran diferencia. Y este tipo no habla de la metodología o de que fue hecho en 1997. Solo dice, es muy bueno, créeme. Le pregunté a mis huevos y dijeron Simón. Y para finalizar, el tipo quiere demostrar una inclinación no justificada a estudios a favor de las familias homo porque son citados más. ¡Guau! El punto 10 y el 11 son dos conclusiones del mismo estudio. De 1997 a 2013 se cuestionaron 207.007 niños, entre los cuales había 512 niños con padres del mismo sexo. El punto 10 dice que problemas emocionales fueron más del doble de prevalentes en estos 512 niños. El punto 11 dice lo mismo, pero con ADHD o desorden de déficit de atención. Algo que notar es que en los desórdenes, uno de los mayores factores fue el estrés psicológico de los padres, probablemente porque en 1997 todavía no era legal el matrimonio gay en todo el mundo. Entonces, incluso si este papel fuera verdad, ¿no te parece que la solución sería ayudar a los niños en lugar de hacerle fuchi a la comunidad LGBT? No pasa nada, es un... Aquí parece que la adopción ayuda. Ah, sí, digo parece, y fuera verdad, porque encontré a gente muy crítica de este estudio, y de toda la publicadora en general. Para empezar, el periódico británico de Educación, Sociedad y Ciencias del Comportamiento, contrario a lo que su nombre pueda sugerir, no parece muy popular entre la comunidad científica, principalmente porque su manera de revisión académica o peer review es un tanto dudosa. Mientras otros diarios tendrían revisión por comunidades científicas o profesores de universidad, esta la tiene pública. Cualquiera puede revisar sus papeles previos a publicación. Yep, es tan tonto como suena. Es otro caso de mi abuelita me dice que este papel está bien y que estoy muy guapo. Mi mamá dice que te inyecta de dientes. También, el tipo que realizó el estudio, Donald P. Solins, es un sacerdote católico en una universidad católica. Por lo que creo que quizá y a lo mejor tendría cierta inclinación en este asunto. Y no, sorprendentemente, no hablo de inclinación hacia los niños. Hablo de la religión. Además de no ser realmente un científico, ¿sabes? No como yo. Ah, y aparentemente su papel también está hecho de forma equívoca. Parece que él tampoco sabe distinguir entre distintas familias LGBT, ni reporta cómo y cuánto tiempo los padres han estado con sus hijos. No muestra que los niños verdaderamente hayan sido criados por los padres del mismo sexo. Además, argumenta el Atlantic, en 1997 era mucho más probable que los padres del mismo sexo hayan obtenido sus hijos por medio de divorcios de matrimonios pasados. Y esto por tercera vez no es bueno, papá. El 6
Dice que es una examinación a fondo de un estudio de Rosenfeld hecho con información del censo estadounidense del año 2000. Esta examinación está hecha por Allen W. Douglas en 2012, que dice: los niños de familias homoparentales tienen 35% más probabilidad de salirse de la preparatoria en comparación con sus contrapartes heteroparentales. Aquí, básicamente, el autor se queja de que Rosenfeld fue muy preciso con sus observaciones. Rosenfeld filtró toda la información y dejó familias que cumplieran dos requisitos: familias donde el hijo estuviera biológicamente relacionado a la cabeza del hogar y familias que hayan vivido los últimos 5 años en el mismo lugar. Tiene sentido, ¿no? Queremos eliminar factores que podrían influir a los números, como mudarse un chingo y no vivir con tus papás, porque, y repitan conmigo, clase, a un niño le ayuda el que los padres se mantengan unidos e involucrados, buena estabilidad social y un buen nivel social. ¿No saben qué? Eso es muy largo, mejor no lo repitan. Si aplicamos estas restricciones, la diferencia del nivel de graduación de preparatoria es del 15%, y el papel mismo reconoce que no es estadísticamente significativo. Entonces de 35% bajamos a 15%. Pero entonces, ¿de dónde salió este 35? El 35 sucede cuando no pones ningún control. Ninguno. Mides todas las familias homosexuales juntas, aquellas que tienen niños adoptados y en cambios drásticos de lugar, con familias heterosexuales casadas saludables. En el 2000, siendo hasta 2004 que un solo estado estadounidense reconoció de manera legal el matrimonio homosexual. Y la razón por la que el autor del papel original se resistió a decir que el 15% era significativo fue porque mientras las familias heteroparentales eran un total de 1.189.000, las familias homoparentales son 8.000, que es literalmente menos del 1%. Finalmente, el 1 está hecho por el mismo tipo que el 6, Allen W. Douglas, y por mucho tiempo creí que era el mismo estudio porque llegó a la misma conclusión. Una diferencia de 35% en la probabilidad de mantenerse en la preparatoria, ahora en un censo canadiense del 2006. Pero si tiene la misma metodología, es igual de temblorosa. Tristemente, este no lo puedo leer para confirmar mis dudas, pero sí encontré algo que leer escrito por Doug Allen. En este largo párrafo dice que debemos ser más críticos sobre aceptar datos y hechos sobre casamiento homosexual, que varios de los estudios tenían problemas en la cantidad de familias homoparentales o llegaban a conclusiones demasiado rápidas para tamaños o diferencias poco significativos. Estoy totalmente de acuerdo con esto, por lo que carta de reversa de 1. Sin embargo, no es esto lo que me llamó la atención. En la parte de abajo de las notas, no sé si de otros autores o él mismo, está todo un ensayo explicando los problemas que pueden presentar la metodología de tan solo tomar un censo y decir, ahí está, eso es verdad. Dice que a veces en los censos las parejas homosexuales podrían verse sobre representadas, porque personas del mismo sexo viviendo juntas podrían ser erróneamente calificadas como una pareja homosexual. Cosas como hermanas, hermanos, primos, amigos, roomies, etc. O mejor dicho, un ambiente no estable para cuidar a un niño está siendo calificado como una familia homosexual. Aunque también hay razones para creer que las verdaderas parejas homosexuales no se ven representadas porque a veces se llaman algo que no es esposas, como compañera, novia, etc. O incluso podrían ser descartadas porque no había una persona uno o cabeza de la familia en la relación. También podrían no representarse por miedo a la discriminación. Así, expertos estiman que un 15% de las parejas homosexuales no serían representadas. 15%. Además, el censo canadiense diferencia parejas heterocasadas y parejas hetero en concubinato, pero en relaciones homosexuales se consideran lo mismo. De nuevo, el problema es que no se categoriza adecuadamente. Y en Canadá, el concubinato puede considerarse tan solo un año de vivir juntos.
¿Quién ganaría criar un hijo? ¿Una relación gay de 1 año juntos? ¿O una pareja hetero que pudo haber pasado por el proceso de casarse legalmente hace 10 años? Porque así lo hace el censo canadiense. ¿No te parece que esto es un Jigglypuff contra Rugal? No, mejor todavía. Es tu hermanito al que le decías que estaba jugando, aunque tenía el control desconectado, contra Rugal. Y de nuevo, quiero reforzar la idea de que no se trata de decir soy muy listo e investigadores, no. Solo es de observar lo que está en los papeles y ver por qué podrían no ser tan buenos. Tenemos que ser totalmente objetivos o lo más que se pueda a la hora de hablar estos temas que podrían perjudicar gente. Y esto de observar acerca puede suceder también en la dirección contraria. Creo que soy una lagartija. No es que todos los papeles a favor sean impecables. Regresando a la página de The Conversation, aquí hay dos que citó que tienen un mismo problema, donde para evaluar el bienestar de los niños se le hacen preguntas a los padres, lo cual es idiótico porque todos los padres creen que sus hijos están bien, papá. Pero bueno, si hubiera una verdadera prueba de que los padres homosexuales son malos, uno no debería tener que contorsionarse con tal de descubrirlo. Si uno está seguro de lo que dice, no se debería contorsionar la palabra para que demostrase lo que dices, ¿no? Como lo que a menudo sucede en la religión. ¡Es hora de bailar, gente celestial! La religión, la Biblia, Dios, Jesús. Por supuesto, solo hablaré de las religiones basadas en la Biblia. Y no del Corán o de la Torah. No entraré en eso. No tengo experiencia con esas religiones, no voy a hablar de ellas. Ahora sí, la Biblia, la original, no sus spin-off raros o su fanfiction nerd. También es bastante claro que esta condona a los homosexuales, ¿no? Todos las hemos escuchado. La historia de Sodoma y Gomorra, que a causa de ella viene la palabra sodomía y sodomita, cuando Dios se lo dice directamente a Moisés y a su pueblo, y otros versículos donde lo condena de manera muy explícita, como Corintios 6:9, Timoteo 1:10, Reyes 14:24 y Romanos 1:27, ¿no? Todos los hemos escuchado. Bueno, pues quizá no de manera tan explícita, e iré explicando lo extraño que es esto, versículo por versículo. Y también mencionaré por ahí otras cosas por las que Dios sí que te condena, que a mi parecer son ridículas y nadie así nada. Ay, esta se me antojó un churro. Primero, y algo que siempre me ha molestado, ¿por qué la palabra sodomita se ha equivalido a homosexual o a anal? En la historia de Sodoma y Gomorra no se menciona nada parecido a ello. Quizás implica si haces un poco de gimnasia mental, pero yo me concentraría más en la parte de la violación. Para aquellos que no la han leído, he aquí mi interpretación. En un pueblito llamado Sodoma, pasan dos ángeles que van de viaje. El señor llamado Lot los recibe en su casa por la noche. Quédense en mi cantón, enjuáguense las patas y duérmanse un rato. Ya siguen mañana. Ellos le dijeron, no, ¿cómo crees? Dormimos aquí en la calle. Ah, mamoncitos, dijo Lot. Tengo un banquete. Échenle. Y los ángeles aceptaron quedarse esa noche. Pero antes de dormirse, todo el pueblo de Sodoma llegó a su casa así de... güey, no nos gustan los forasteros o algo así. ¡Los vamos a matar! Lot dijo, no mames, mejor les doy a mis 2 hijas vírgenes y hagan con ellas lo que quieran, pero no a mis invitados que ni conozco. Y los sodomitas dijeron, no mames, ¿qué pedo con este güey? Te va el peor, cabrón. Y lo atacaron, pero los ángeles lo protegieron, dejando ciegos a las personas. Lárgate de aquí, güey. Literalmente lloverá lava. No mires para atrás. Le dijeron los ángeles a Lot. Lot juntó a su familia y le dijo a sus yernos, vámonos, literalmente lloverá lava. Y los yernos así de, ¿qué pedo? Ya no estoy chingando. Entonces Lot, su esposa y sus 2 hijas se fueron corriendo mientras en Sodoma y Gomorra literalmente llovió lava. Su esposa, por tonta asumo, miró para atrás y se volvió estatua de sal. Recuerda, Dios te asesinará por voltear cuando te dice que no lo hagan. Al final, como las 2 hijas se quedaron solas, sin esposos y sin mamá, deciden emborrachar y violar a su padre, solo para tener descendencia. Fin. Estas son las personas que Dios decidió salvar por sobre todo el pueblo de Sodoma.
Ahora, esta historia es un montón que considerar, pero quiero que pienses, ¿en qué momento los sodomitas dijeron algo como de, ay, por cierto, somos gay? En ningún momento le dijeron a Lot algo como de, te voy a joder el culo, blanquito. Eso es algo que siempre me molestó al respecto. Lo único que se dice de ellos es que habían cometido pecado gravísimo y que no había ni 5 justos. En capítulos anteriores te cuenta cómo derrotaron algunos pueblos en guerras. Entonces, ¿el pecado gravísimo es genocidio? ¡El día del juicio ha llegado! Vamos, ¿quién no se ha echado 1 o 2 genocidios? Si Dios lleva como 3 el gamer, qué pentakill ni qué nada, esos son números de novatos para él. Pero bueno, si el pecado fuera ser homosexual, lo diría explícitamente, ¿no? Hay gente que dice que cuando el pueblo se acercó a la casa de Lot, al preguntarle a Lot que los dejasen conocer a sus huéspedes, lo hacían con intención sexual. ¿Qué? Y no es por ceder en este punto, pero esto apoya la teoría de que para Dios lo peor eran las relaciones abusivas y sin consentimiento, pues no creo que todo el pueblo se haya presentado solo para ligárselos como homosexuales y al primer indicio de resistencia decidieran matarlos. Eso no me suena como la mejor técnica para ligar, pero bien, podría ser la razón por la que no tengo novia. Me hace falta un poco de amenaza, quizá. ¿Por qué está fuera la policía? Y ahora va Reyes 1, 14-24. Judá hizo lo malo ante los ojos del Señor, y con los pecados que cometieron, los provocaron a hacerlos más que todo lo que habían hecho sus padres. También se edificaron lugares altos, piedras rituales y árboles de acera, en toda colina alta y debajo de todo árbol frondoso. También había en el país varones consagrados a la prostitución ritual, e hicieron conforme a todas las prácticas abominables de las naciones que el Señor había echado de delante de los hijos de Israel. Ok, creo que esto es claro que habla con respecto a la manera de venerar al Señor, pues en versículos anteriores habla respecto exactamente eso. Habla sobre cómo Dios estaba decepcionado de cómo Jeroboam habla sobre cómo Dios estaba decepcionado de cómo había tratado a los mandatos del Señor. Cuando su esposa fue a hablar al Mesías Ahías, porque su hijo estaba enfermo, Ahías habló en nombre de Dios. Al contrario, has hecho lo malo más que todos los que te han precedido, porque fuiste y para provocarme a ira, te hiciste otros dioses e imágenes de fundición, y a mí me diste la espalda. Dios al final mató a su hijo. Dios te matará si tu padre hizo algo malo. Pero el punto es de que se habla sobre los ritos y símbolos forjados por dioses erróneos y de maneras equívocas de venerarlos. No es sobre, en tu ciudad habrá otros símbolos a otros dioses, veneraste y hiciste imágenes a sus nombres y dejaste que llegasen los homosexuales, porque realmente no funciona, ¿o sí? Y vean cómo especificó varones, entonces, incluso si fueran homosexuales, no hay nada contra las lesbianas. Curioso. Ahora pasaremos a los próximos 2 versículos. Corintios 1, 6, 9, Timoteo 1, 1, 10. ¿Por qué te aclaré estos dos al mismo tiempo? Bueno, básicamente porque ambos presentan el mismo extraño problema, porque aunque sus traducciones modernas sean algo parecido a ¿ignoran acaso que los que hacen el mal no tendrán parte en el reino de Dios? No se llamen al engaño, ni los lujuriosos, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales. Como es también sabido que la ley no está hecha para el buen ciudadano, sino para los malvados y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los sacrílegos y profanadores de lo sagrado, para los parricidas, los matricidas y los asesinos, para los lujuriosos, los homosexuales y los que trafican con personas. Estos dos fueron escritos por San Pablo y su discípulo, por lo que usaban el lenguaje de griego antiguo de la variante ático. En el primero, Corintios, se usan las palabras malakoi y arsenokoita. En el segundo, Timoteo, se usa solo arsenokoita. Perdón si alguien es griego y está escuchando cómo pronuncio estas palabras,
porque seguro las estoy destazando. Uno dudaría si sabe lo que está diciendo. Pero bueno, ambos se tradujeron como homosexuales. Pero en revisión retrospectiva, parece que ninguno de estos dos significa realmente eso. Primero, mencioné el idioma en el que estaban escritos porque, como todos sabemos, los griegos eran super gay. Veían el deseo sexual como algo natural e incluso celebrado. Algunas escuelas del pensamiento griego amaban tanto a los hombres que se volvían machistas. Y todos sabemos que los machistas son los más jotos. Para empezar, el más simple de los términos, malakoi, significa muy literalmente suave. En la misma Biblia se utiliza para describir ropajes delicados y suaves de seda. También se ha utilizado para hacer metáforas de hombres débiles o indisciplinados. Además de que los griegos tenían la perspectiva de que un afeminado era más como alguien que se la pasaba mucho tiempo con las mujeres. Y era entendido que tenía mucho coito con ellas. Sí, los antiguos griegos pensaban que tener sexo entre hombres era masculino y tener sexo con mujeres femenino. Te daré unos segundos para que reconsideres toda tu puta vida. Entonces parece que homosexual no es, y afeminado, como el concepto actual, tampoco parece. Por su parte, el término arsenocoita es uno que no aparece en ningún lado antes de esos dos versículos de la Biblia. Es decir, parece que Pablo, como buen sodomita, se lo sacó del culo. Y sí, sus partes vienen de palabras reales en el griego antiguo. Arsen significa varón o varones, y coite significa cama o un eufemismo para el sexo. Pero, si uno iba a usar términos en griego para describir homosexuales, ¿por qué no usó uno de los numerosos términos que parecen significar, de manera más fácil y clara, las relaciones entre hombres? Como aquellos 5 que citan todos los autores: paidesteres, palakos, kinaidos, arrenomanes, paidotóforos, fósforos. No busqué cómo pronunciarlos correctamente. Eso me hubiera quitado otras 2 horas de Skyrim. No tengo idea de lo que está diciendo aquí. Pero ya hablando en serio, de los 5, por todo lo que me gasté intentándolo, créeme, mucho, solo pude encontrar vagamente el significado de 2 de ellos. Discúlpame, solo soy un tipo con internet. Aunque hay artículos científicos con 1000 recursos citados que los usan con mucha confianza, parece que tendré que confiar en todas sus citas bibliográficas, porque me es imposible buscar más a fondo de todo lo que ya hice. Y los libros no son gratis, soy pobre. El punto es que, aparentemente, hay muchos términos para describir conducta homosexual que no es arsenocoita. E incluso en futuros usos de la palabra, se usa más en contextos de zoofílicos, violadores, ladrones y adulteritas, no en contextos definiéndolo o que solo hablen de sexualidad. Por lo que autores más listos que yo lo han definido más como aquel que tiene relaciones abusivas, según leemos sus intenciones y el contexto a su alrededor. Y hay gente que dice que el griego bíblico es único, aunque en teoría no tendría por qué ser distinto al griego ático, que está muy bien documentado. Era el griego elegante, como lo es el español del Quijote o algo así. Pero también parece que se puede entender perfectamente con griego koine, que es el griego palurdo, el casual, como el español de España. Me la trae al fresco, me la pela, me la reflanflinfla. Pero si se puede entender sin problema con el griego palurdo, no podría ser tan distinto, ¿no? Aún así, Pablo se sacó del culo el término que no aparece en ninguna parte, ni siquiera entre todas las palabras refinadas del griego ático. Y me parece tan tramposo, porque si eso aplica, yo puedo decir que cualquier palabra significa lo que yo quiera, porque es griego distinto. Podría ser que arse ahora fuera culo, no fuera no, y coite lame, para que arse no coita signifique aquel que no le lame el culo a su homie. Y ahora de súbito no comer trasero entre panas es un pecado. Comparte esto con tu mejor amigo para que reciba mensajes mixtos. Ahora, si estamos jugando el juego de adivinar, quiero que en la siguiente conglomeración de palabras intentes ver la que parece fuera de lugar. ¿Ignoran acaso que los que hacen el mal no tendrán parte en el reino de Dios? No se llamen al engaño. Ni los lujuriosos, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios.
Sí se entiende, ¿no? Es como decir, considero entre las cosas buenas ayudar a tu vecino, Buenas tardes, mi nombre es Roser. donar a la caridad, escupirle a ancianas y cuidar perritos. no tiene demasiada relación. Y bueno, sigue sin haber mención de las lesbianas. Ustedes sigan, amigas, todo bien por aquí. Nos movemos ahora a Levítico 18:22 y Levítico 20:13. No te echarás con varón como con mujer, es abominación. O quizá, no te acostarás con un hombre como uno se acuesta con mujer, es una abominación. O puede ser, no te acostarás con un hombre como se hace con una mujer, es una cosa aborrecible. El punto es que... Y a la gente le gusta tomar ese versículo para decir, ¿ves? Tiras al infierno. Cuando, bueno, no te dan todo el contexto en el que se encuentra la cita. Todo el libro de Levítico es básicamente reglas que Dios le dice a Moisés, encomiendas y leyes que le da a seguir a él y a su pueblo. Para quien no lo sepa, el pueblo de Moisés es lo que hoy consideramos la religión judía. Entonces, este versículo, como todos los que están a su alrededor, son reglamento para el pueblo judío. Ahora, muchos dirán que sí, se lo dijo a los judíos, pero él quiso decir que era para todos. Y yo te diré, ajá, pero me parece extraño que el castigo es, en todas las versiones que encontré, ser cortado de entre su pueblo. Es raro porque, primero, he aquí una lista de pecados que conllevan al mismo castigo que, entre comillas, ser homosexual. Comer sangre, comer carne de más de 3 días, consultar a adivinos o hechiceros, discriminar a extranjeros, recoger el fruto de tu viña que se cayó al suelo, tener sexo con, o ver desnuda a, una mujer menstruando, degollar a un bovino y no ofrecerlo de ofrenda a Jehová. Si has hecho cualquiera de estas cosas, eres tan malo como un homosexual y debes ser cortado de tu pueblo. Y se dice que esto significa irse al infierno. ¿Por qué estos serían irse al infierno cuando hay otros pecados más graves cuyo castigo es directamente la muerte? Como maldecir a tus padres, acostarse con tu suegra, nuera o las dos al mismo tiempo, follarse a un animal, recurrir al espiritismo o evocar espíritus de muertos. Y es raro que estos, que en cualquier contexto se vuelvan más severos, tengan como castigo la muerte y no el infierno, ¿no? Entonces quizás ser cortado de tu pueblo significa ser cortado de tu pueblo. Si haces alguna de estas cosas, no puedes ser judío, supongo. Y o sea, ser cortado de tu pueblo implica que es para un pueblo, ¿no? No creo que lo quiten de todos los pueblos que existan en la humanidad, ¿sabes? Y es que ni siquiera queda del todo claro que realmente se trate de solo homosexuales, sino que dado que es el libro sobre cómo llevar los ritos en general, sobre cómo exactamente hacer el sacrificio de expiación y todas esas cosas en el Arca de la Alianza, que nadie ha encontrado, por cierto, se cree que hacía referencia a los prostitutos sagrados que existían en rituales paganos, pues a lo largo de todo el libro se hacen instrucciones explícitas sobre cómo llevar la expiación, la santificación y de cómo ofrecer sacrificios según cada pecado. Además, en el segundo versículo, 20:13, se hace gran referencia a Moloch, se hace gran diferencia y los sacrificios que se hacían en su nombre, donde se ofrecía relaciones sexuales en nombre de sus dioses. Cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que peregrinan en Israel, que diere su simiente a Moloch, que diere su simiente a Moloch, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará con piedras. Entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia, y recortaré de entre su pueblo, con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloch. Entonces, ¿no sería raro que ahora, en 2013, hablara solo de homosexuales? Y si ambos hablan solo de los gays, ¿por qué se repetiría? ¿Por qué sería el único estatuto que Dios repetiría como merecedor de ser cortado de tu pueblo y también la muerte? Y parece ser que la palabra que se usó en Levítico 18:22 se refiere al prostituto, no explícitamente a sexo. En conclusión, si quieres seguir comiendo sangre, discriminando a extranjeros o tener relaciones con tu novia en sus días, deja ser a los homosexuales o prostitutos sagrados a los que no son judíos. Ya los judíos sabrán si querer aún así a sus hijos homosexuales o poner la cara de Pikachu sorprendido cuando los encuentren colgados en su habitación. Ryan pensaba que no iba a cambiar, pero ahora aprendió que con el poder de Jesucristo puede tener una nueva vida.
Ay, por cierto, todavía no se dice absolutamente nada de las lesbianas. Así que adelante, mis amigas lesbianas, ustedes sigan nomás. Finalmente, Romanos 1:27. Profesándose sabios se hicieron fautos, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen a la semejanza del hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por tanto, Dios los entregó a la impureza, en las pasiones de sus corazones, para deshonrar sus cuerpos entre sí. Ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y rindieron culto a la creación antes que al Creador, quien es bendito para siempre. Amén. Por esta causa, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por relaciones contra naturaleza. De la misma manera, también los hombres, dejando las relaciones naturales con la mujer, se encendieron en sus pasiones desordenadas unos con otros, cometiendo actos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución que corresponde a su extravío. Como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, los entregó Dios a una mente reprobada para hacer lo que no es debido. Primera mención de las lesbianas. ¡Woo! Sí, aquí parece bastante explícito. Después de todo este tiempo, de todos los demás teniendo interpretaciones distintas, siendo tan explícito. ¡Un momento! ¿Qué es eso de que Dios los entregó a la inmundicia? ¿Dios los dejó ser pecadores? ¿Dios les disparó con su rayo homosexualizador? Admira, Perry el ornitorrinco, mi rayo homosexualizador inador. Es la misma situación a la de las plagas de Egipto. El rey de Egipto no deja ir al pueblo de Moisés porque, al menos en varias ocasiones, Dios endurece su corazón. Al final de la sexta plaga de las úlceras, se dice explícitamente que Dios endureció su corazón. A veces solo le advierte a Moisés que eso hará, a veces el faraón endurece su corazón solo, pero aquí se establece que es Dios la causa del endurecimiento de su corazón. Ningún teísta contradice esto, sin embargo, lo justifican. Ay, es que el faraón era malvado y las personas no se oponían a sus malas acciones. Oh, es verdad. Si tan solo todo ese ganado se hubiera rebelado contra el faraón, si tan solo todos esos primogénitos, literalmente niños y bebés, se hubiesen rebelado en contra del faraón, no hubieran muerto. ¡Qué estúpidos! ¿Cómo no se les ocurrió? Pero bueno, recuerden niños, Dios te matará si tu superior es malo, seas ganado, esclavo o niño. Entonces, ¿Dios los convirtió en gay? Eso parece. Suena que el castigo de no glorificar a Dios y en su lugar venerar cosas como aves, cuadrúpedos y reptiles es volverse gay. ¡Oh, el horror! Supongo que es por esto que muchos cristianos creyeron que la plaga del SIDA era castigo por ser homosexual, aunque irónicamente parece castigo por maltratar animales. Además, más abajo dice: "Se han llenado de toda injusticia, maldad, avaricia y perversidad. Están repletos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, mala intención. Son contenciosos, calumniadores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de males, desobedientes a sus padres, insensatos, desleales y crueles y sin misericordia". Lo cual no suena a un homosexual, ¿o sí? Suena como a alguien que hace cosas terribles, inmundas, crueles y desobedece a sus padres. No, espera, ¿qué carajo significa esto? ¿Relaciones homosexuales? Porque no. En la naturaleza, en las creaciones de Dios, gran cantidad de especies de animales que son homosexuales. No tan solo de machos a machos, también de hembras a hembras. Ahí están las lesbianas. Y no a manera de disfrute sexual o tentación del diablo, por razones evolutivas, por razones reproductivas, por razones naturales, tal como Dios los creó aparentemente. Y el diseño de Dios es perfecto. Entonces, ¿cuáles son estas relaciones contra la naturaleza? ¿Por qué si la homosexualidad femenina se considera contra la naturaleza, no se menciona en ningún otro lado de toda la Biblia? Se mencionan más las relaciones fuera del matrimonio. ¿Son esas las innaturales? ¿O las que son con animales? ¿Acaso esas son innaturales? Son más innaturales que las homosexuales. Muy pocas especies tienen relaciones con especies ajenas a las propias, pinches furros. ¿Son las relaciones innaturales las incestuosas? ¿Entre animales? No. Pero estas fueron muy detalladas como aborrecibles en la Biblia. Como cuando tienes sexo con tu padre borracho. Como cuando las hijas de Lot, las personas que Dios eligió para ser salvadas, violaron a su padre. O como cuando tienes sexo con tus hermanas. What are you doing, stupid?
that, bro. Así como Caín, Abel y el otro fueron orillados a practicar para dar descendencia y mantener la población en el mundo. Sí, nadie recuerda tu nombre, a nadie le caes bien, Seth. Y además, ¿qué es eso de actos vergonzosos? ¿Por qué antes dice relaciones y ahora dice actos vergonzosos? ¿Cuándo ha sido el sexo un acto vergonzoso? Quizás solo decía que Dios no quería que los hombres se lamieran las patas entre ellos, participasen en bondage salvaje o en roleplay de delfines. Pero Dios no condena realmente el anal o el roleplay de delfines. ¿Realmente debemos creer que actos vergonzosos es solo que hombres tengan sexo entre ellos? Esta mierda es tan vaga. ¿Por qué no puedo sencillamente decir no matarás? 11º mandamiento, no le meterás tu pichula a otro hombre. 12º, no te pondrás una aleta de plástico, te meterás a la tina y en lugar de gemir dirás... Ahí está, nada de esa mierda de actos vergonzosos, porque es que Dios es 1000 veces más explícito con los ciclos de las cosechas que con algo que potencialmente enviará al 4% de las personas al puto infierno. ¿Quién por aquí ha dejado de cosechar al 7º año? Todos los granjeros en necesidad ahora son pecadores. ¿Debo agregarlo a la cuenta? ¿Y dónde está el año 50 de jubileo? ¿Dónde está mi puto jubileo? Perdón. Cada vez que hablo de religión, me voy por estas tangentes, porque siempre me ha parecido que el libro por el que mucha gente se rige es muy vago. Pero si hay algo que tomar en cuenta para que decidas, tú como cristiano, si respetar a los homosexuales, o si tú eres un homosexual o bisexual que cree en la Biblia y en la palabra del Señor, por alguna razón. Tomemos en cuenta la siguiente reflexión por el mismo sodomita que acuñó Arseno Coita. San Pablo, en Corintios 5:9. Les dije por carta que no tuviesen trato con gente lujuriosa. Es claro que no hablaba en plural de todos los lujuriosos de este mundo, como tampoco de todos los avaros, ladrones o idólatras, pues en tal caso tendrían que vivir en otro mundo. Lo que realmente quería decirles en la carta es que no tengan trato con quien presume de cristiano y es lujurioso, avaro, idólatra, calumniador, borracho o ladrón. Con alguien así, ni sentarse a la mesa. No me corresponde a mí juzgar a quienes no forman parte de la iglesia, pero juzgar a quienes forman parte de ella sí es cosa de ustedes. A los que están fuera ya los juzgará Dios, así que eliminen el mal de entre ustedes. Interesante que ahora no diga homosexual, ¿no? Pero mi punto es que, si eres cristiano, Dios te repite que lo principal que puedes hacer es ser bueno con tus semejantes y no juzgar a aquellos que no son cristianos, pues Dios los juzgará. Idea reforzada por muchos versículos donde Dios dice que lo principal no es seguir sus estatutos, sino amar al prójimo. Y si tú eres un hombre homosexual que cree en Dios, no te llames cristiano. Con que ames al prójimo y a Dios es suficiente para él, contrario a lo que te digan. Lo dice en su librito. En conclusión, lo más próximo que tenemos a ciencia objetiva parece decir que las personas homosexuales no son malas, ni negativas para nadie. Y la religión cristiana habla sobre el respeto y la apreciación del resto de las personas, porque Dios debería ser el mismo y único juez. Aquel que siga la palabra de Dios no caerá en tentación. Dios no le pegará con su rayo homosexualizador. Entonces, si no eres homosexual o bisexual, tú tan solo déjalos tranquilos. Y si lo eres, llámame. Estoy tan solo que me voy a volver youtuber. Por favor, tengo un problema de extenderme demasiado con cualquier cosa que escribo. Y tengo un problema todavía más grave donde me creo gracioso. Así que si has llegado tan lejos en este video, gracias. Quien quiera que seas a favor de la homosexualidad, pero sobre todo, gracias si estás en contra. Porque esto demuestra que tienes una mente realmente abierta e intelectualmente honesta, que probablemente no se rió de mis chistes de culo. No, ¿sabes qué? Ten una medalla, porque eso de verdad es sorprendente. No sé cómo pudiste pasar por todo el video si no me creías gracioso. Lo siento. Es más, toma 10 Dogecoin. Por favor, acéptalo, debo deshacerme de esto. Pero bueno, ya hablando en serio, sincerándome por un momento, gracias. Literalmente tengo 0 vistas a la hora de grabar esto. Tengo 0 vistas, 0 suscriptores y sé que toma muchísimo el darle clic siquiera a un video que diga 0 vistas o 100 vistas o 200 vistas, ¿sabes? Y el hecho de que te hayas quedado hasta aquí a escuchar todas mis estupideces cuando tú sabes, podrías estar haciendo muchas cosas más, me alegra. Me gusta saber que alguien va a escuchar esto y pues que lo que hice habrá valido la pena. Gracias por ver.